Bueno, ayer obtuvimos este testimonio periodístico realmente muy interesante para poder entender un poco mejor, si es que se puede realmente, de una psiquis, no sé, más ordenada, esta situación tan particular, ¿no?, del casamiento de Edith Casas con el asesino de su hermana gemela, con Víctor Cingolani. Es así. Para hablar de este tema también nos acompaña el doctor, el médico psiquiatra Enrique de Rosa, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por venir. Vamos a hacer toda una secuencia de lo que ha sucedido para ir dialogando sobre este tema. Vamos a ver allí los momentos previos al casamiento. Ambos elegimos juntar nuestras vidas. Yo a Edith me entrego a ti, sabiendo que la magia de nuestro amor está en estar juntos, en los buenos y malos momentos, en la fertilidad y la adversidad. Yo quiero ser tu compañera y quiero ser mi compañero todo el día de mi vida. Y ante los testigos que acreditan su habilidad inicial, lo declaró unido de matrimonio. Si no supiéramos los antecedentes, diríamos, es un casamiento, Como una ceremonia civil como cualquier otro. Ignacio, vos recién nos decías que no había nadie de la familia de ella. No, no había nadie de la familia de ella. Toda la familia de Cingolani, que regresaron a las 19 al penal, teniendo en cuenta que estuvieron casi 6 horas fuera a partir de este testimonio privilegiado que ustedes estaban viendo. Sí. Y seguramente en los próximos meses tendrá que afrontar su segundo juicio oral, teniendo en cuenta que va a comenzar a ser juzgado por otro crimen, y no nos olvidemos que él ya cumplió las 2/3 partes de la condena, ya prácticamente... Faltan 5 años hoy. Faltan, sí, un poquito más de 5 años. Ajá. Y podría recuperar la libertad. Bien. A ver, doctor, buen día. Buen Enrique. día.
¿Qué análisis haces conociendo, digamos, lo elemental de este caso? O sea, una joven que se casa con el asesino de su hermana gemela, condenado por la justicia en 2 instancias, primera instancia y segunda instancia. Hay ahora una causa en la revisión para ver si, en definitiva, porque él dice, soy inocente, yo no lo maté. ¿Qué análisis hace desde la psiquiatría con respecto a esto? Bueno, yo pensaba algo que decía Débora en ese momento, que es tan difícil, primero, encontrar respuestas simples. Y la primera quizás sea esa, abandonar la fascinación de imaginar que acá hay una respuesta, que es una respuesta simple. Ahí es cuando aparece la idea de cuadros psiquiátricos, no pensar, bueno, esto es un cuadro de X, psicopatía, psicosis o algo. Que es un poco lo que lleva al tema de las pericias, y esto para aclarar a la gente, las pericias psiquiátricas que se hacen previamente para ver si alguien está en condiciones, por ejemplo, de casarse, son pericias de lo que se llama estado actual. Son pericias que tienen que ver con que si esa persona claramente tiene un cuadro clínico, pero no tienen que ver con estructuras de personalidad. Entonces, el primer punto, que haya tenido la autorización, no quita el hecho que haya otros móviles que puedan... Claro, porque ella argumenta, no, a mí me hicieron unas pericias psiquiátricas y yo estoy bien, como diciendo, soy una persona normal. Claro, esas pericias lo único que ven es en estado actual si esa persona, por ejemplo, está orientada en tiempo-espacio, claro, si no tiene actividad delirante, actividad alucinatoria, ese tipo de cuestiones. Ahora, frente a esto, por supuesto aparecen las hipótesis descabelladas, ¿no? O quizás un poco más literarias, más que descabelladas, que uno podría hablar de un triángulo amoroso, de complicidad frente a una situación, de una especie de pacto y demás. Dejemos esas de lado. Por el otro lado, siguiendo una especie de ejercicio de lógica, saquemos lo grande. Cuadro clínico abierto no parece haber, es decir, no parece ser una persona que padezca de un cuadro psicótico, por ejemplo. Psicótico es estar despegada de la realidad. Entonces nos quedan cuestiones que están más ligadas a la personalidad o aspectos que desconozcamos. Es decir, o la historia personal que desconozcamos, por absolutamente. Ejemplo. Siempre en el marco de las conjeturas no sabemos. El tema vincular de las gemelas, me parece que quizá no es un dato menor que hayan sido hermanas gemelas en otro tipo de vínculo, en donde aparece los pocos elementos que hay dentro de esa familia, una relación más cercana con la gemela que fue asesinada que con esta que sobrevive, esta suerte de sustitución, ¿no?, de una por la otra. La que sobrevive asume el rol de aquella que muere, teniendo la misma pareja y casándose con él. No sé, ahí me parece que pueden empezar a aparecer elementos. Bueno, yo siento que me han quitado el lugar de invitado porque básicamente mi argumento iba a ser ese, pero digamos el punto es, la historia universal ha hablado de los conflictos entre hermanos, sí, es decir, no como patología, sino como cuestión más vivencial. Es decir, estamos muy fascinados por lo del morbo que hablábamos antes, de imaginar que acá hay algo raro, porque estamos, el tema de los CSI y los cuadros es muy fascinante. Sin embargo, la cuestión de los conflictos pasionales, emocionales dentro de las familias, entre hermanos, algo muy estudiado, la psicología gemelar, que es un área fascinante, porque de alguna manera son dos personas que compiten por un mismo lugar. Se polarizan muchas veces, ¿no? Absolutamente. Acá hay una linda, digamos, una linda nominada como linda modelo y es la que desaparece. Uno podría empezar a trazar hipótesis de una competencia que en algún momento termina siendo por el trofeo. Una se casa. Aunque más no sea, usted recién decía, sin ir a hipótesis descabelladas, extremas o locas, aunque más no sea en el inconsciente, en el deseo reprimido, hablando de la historia y de la cantidad de literatura y psicología que hay de los hermanos y del vínculo entre los gemelos, aunque sea en ese inconsciente o en ese deseo reprimido, la eliminación del otro, ¿no? Absolutamente. Para quedar uno como individuo único. Y por eso decía, de alguna manera, quitándome el argumento, porque mis deseos inconscientes son fantasías y en alguna medida esa fantasía puede haber sido cumplida por otro y yo, para que cierre todo el cuadro, puedo negar el hecho. Entonces eso me permite a mí reparar, imaginar que no fue esta persona. Yo estoy seguro que ella debe estar absolutamente convencida que él es inocente. Entonces eso le permite reparar un vínculo, uno podría hacer la inversa. Si dice el hipérbole, diría, ella se está uniendo a la hermana estando con la persona que, si ella niega el asesinato, amó a su hermana. Entonces, ese triángulo, desaparecido uno de los vértices, vuelve a ser la fantasía de unión con la hermana. Es decir, el punto es quizás mucho más complicado que pensar si simplemente es una perversa que tiene un goce perverso por algo. Y aquí es lo que hablamos recién. Por un lado vemos una joven que se independiza,
porque va en contra de la posición de la familia, diciendo que ella no puede hacer esto, casarse con el asesino de su hermana. Es más, lo decía... Se casa y no va ningún familiar, vive de ellos, depende económicamente de la familia del asesino, técnicamente. Ella no trabaja, y no trabaja, no estudia. El dinero que le pasa el asesino de su hermana. Eso por un lado. Y por otro lado, esta dependencia casi absoluta o manipulable, su personalidad con respecto al asesino, ¿se puede dar eso? Sí, se da en varias áreas. Una que justamente comentábamos antes, que yo trabajo bastante, o trabajo mucho con adolescentes, hay una tendencia actual de adolescentes de irse del hogar en una especie de pasaje al acto, que a veces llamamos pasaje al acto psicótico, sin que sea una psicosis, en la que de golpe aparentemente tienen una gran autodeterminación, pero pasan a ser esclavos de otra situación. Una novia, un novio, el otro padre en situaciones o madre en situaciones de separación, o el caso de las sectas o de los grupos sectarios. Y secta no es simplemente una organización, puede ser un grupo de entrenamiento o algo. Y esa gente adquiere supuestamente una autonomía, pero entrega una dependencia total y absoluta, que es lo que veíamos en este caso. Ella depende hasta el punto de ser la dependencia económica. Y termino con esto. Y en el rostro hay una cosa que quizás tenga que ver con lo psiquiátrico. El rostro, para evaluarlo, nosotros lo evaluamos en cuadrantes, pero hay dos costados importantes, arriba y abajo. Ustedes fíjense al ver la imagen, la sonrisa, en algún sentido forzada, hay que tener una sonrisa, pero la mirada es melancólica. Vamos a volver sobre esa imagen mientras repasamos los títulos.